En un lugar donde se ve claro qué es eso de la gran coalición con la que nos amenazan para seguir con las mismas políticas es en el Parlamento Europeo. Lo vemos continuamente, ese rodillo donde vota el Grupo Socialista, el Grupo Popular y les ayudan esos nuevos que dicen que son los recambios, realmente recambios neoliberales. Afortunadamente, frente a esa marea existe un grupo parlamentario, el Grupo de la Izquierda Unitaria, que pone su voz en contra de esta gran coalición, en contra del austericidio. Una de las personas más destacadas es mi compañera en el Parlamento Europeo, es mi camarada, es mi amiga, también es mi jefa y es la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí en Vallecas esta mañana. La verdad es que la lucha de los trabajadores y trabajadoras francesas representa la Europa que queremos. La de la clase trabajadora que se organiza, que moviliza, que en las calles defiende sus derechos. Las movilizaciones, las huelgas en Francia nos recuerdan que nuestro enemigo no es Europa, que no son los trabajadores y trabajadoras de Francia, de Italia, de Grecia, de Portugal o de Alemania, que quien nos está arrebatando nuestros derechos son los gobernantes y las políticas de la Unión Europea, pero no Europa, porque Europa también es la Europa de la Revolución Francesa, la Europa de los partisanos que liberaron Italia del fascismo, la Europa de las millones de personas que salimos a la calle para decir no a la invasión de Irak o de los miles de voluntarios que ahora mismo están en Lesbos salvando vidas. Quien nos está arrebatando el presente a nuestros mayores y el futuro de nuestros hijos y hijas es la Unión Europea. Esa Unión Europea de Maastricht, del control del déficit, esa Unión Europea de los mercados, la Unión Europea de las políticas de austeridad, que impone la austeridad al pueblo mientras una élite se continúa enriqueciendo. Esa Unión Europea que impuso que aquí se rescataran bancos por 70.000 millones de euros mientras había 700.000 familias que estaban siendo desahuciadas. Y es porque hasta ahora hemos tenido gobiernos sumisos, gobiernos, primero el del Partido Socialista y luego el del Partido Popular, gobiernos sumisos ante la Unión Europea, pero también porque compartían sus políticas. No nos podemos olvidar que Merkel, Juncker y Rajoy son del mismo partido, igual que son del mismo partido Zapatero, Renzi, Hollande y Pedro Sánchez, del mismo. Pocos días antes de empezar esta campaña electoral, el señor Rajoy le envió una carta a Juncker, al presidente de la Comisión Europea, diciéndole que no se preocupara absolutamente por nada, que si el Partido Popular ganaba las elecciones y gobernaba este país, iban a continuar aplicando todos y cada uno de los recortes y que iban a recortar esos 8.000 millones de euros que nos exige la Unión Europea. Por eso tenemos que tener claro que el 26 de junio solo hay dos opciones. La opción de seguir como hasta ahora, la opción de aplicar sin rechistar todos los recortes, la opción de recortar esos 8.000 millones de euros o la otra opción, la que representamos nosotras, la opción de un gobierno que plante cara en Europa, la opción de un gobierno que no se arrodille ante la señora Merkel y que en Europa defienda a su pueblo y no al IBEX 35. Tenemos también esa Unión Europea que nos quiere imponer la dictadura de las multinacionales, con el TTIP,
con el CETA y con el TISA lo que quieren es acabar con nuestros derechos laborales, privatizar servicios públicos, seguir destruyendo nuestro planeta. Y por eso, en campaña electoral, en estos días, también hay que lanzarle un mensaje al señor Rivera, al señor Rajoy y al señor Sánchez. Y hay que decirles que no pueden hablar en campaña electoral de que van a defender a las pequeñas y medianas empresas si luego en Bruselas votan a favor del TTIP. Que no pueden hablar de que quieren defender los servicios públicos si luego en Bruselas votan a favor del TISA. Y que no pueden hablar de defender a los agricultores y ganaderos si luego en Europa votan a favor del TTIP. Tenemos también una Unión Europea que está haciendo políticas criminales, criminales con las migrantes y criminales con los refugiados y las refugiadas. Una Unión Europea que también es responsable de que millones de personas estén abandonando sus casas, que estén huyendo de las bombas, del terror, del hambre y de la miseria, porque fuimos países de la Unión Europea aliados con Estados Unidos los que invadimos Irak, Afganistán, bombardearon Libia y han participado en la guerra en Siria. Hay que recordar que todavía, a día de hoy, nuestra Casa Real tiene relaciones preferentes, casi familiares, con las petromonarquías que están alimentando al Daesh. Y a todas esas personas que huyen, aquí en Europa las hemos recibido con los muros, con las vallas, con los gases, con ese acuerdo de la Unión Europea con Turquía, para que Turquía sea la agencia de deportación de la Unión Europea, para que Turquía sean los carceleros de la Unión Europea. Un acuerdo absolutamente ilegal. Y tenemos, aquí en el Estado español hemos tenido hasta ahora un gobierno cómplice de esas políticas criminales contra los refugiados y las refugiadas. Hace un par de días, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, sacaba el informe del año 2015. En un año en el que se han triplicado en el Estado español las solicitudes de asilo, el Gobierno español ha denegado el 70% de las solicitudes de asilo. Es más, solo se han acogido a 124 refugiados y refugiadas de los 9.300 a los que se comprometieron. Y este tipo de políticas contra las migrantes, contra las refugiadas, lo único que hace es alimentar a la extrema derecha. Y hay que recordar que extrema derecha no es solo la señora Le Pen, no es solo la Liga Norte, no es solo Amanecer Dorado. También son los que se sientan en el centro del hemiciclo, pero votan porque se blinden las fronteras de Europa. El 26 de junio tenemos que ganar las elecciones para echar a Rajoy, pero también para decirle a la señora Merkel que vaya haciendo las maletas, porque tenemos que ser la punta de lanza para cambiar Europa, para tener esa Europa de justicia social y de solidaridad. Una Europa donde los acuerdos no sean con las multinacionales, que los acuerdos sean con los pueblos oprimidos que nos necesitan, como el pueblo saharaui o el pueblo palestino. Y tenemos que empezar por nuestra casa. Para cambiar Europa tenemos que empezar por aquí, construyendo un país feminista que acabe con la violencia machista. Un Estado laico que luche contra la homofobia y la transfobia. Un país con memoria. La memoria de las que lucharon por la libertad, de esas mujeres que fueron represaliadas por ser republicanas y rojas. Queremos un país donde los únicos muros se los pongamos a estos patriotas españoles que se llevan nuestro dinero a Panamá o a Suiza. Y un país donde en las cárceles solo estén los corruptos, pero no las migrantes, porque tenemos que cerrar los CIES, todos los centros de internamiento para extranjeros. En Europa hay recursos, en Europa y aquí, hay recursos suficientes para que todas podamos tener una vida en dignidad,
pero los recursos, los recursos, evidentemente, los tenemos que sacar del presupuesto del Ejército, de la Casa Real, del BBVA, de Repsol, de las grandes fortunas, también de Florentino Pérez. Y acabo. Vamos a ganar el 26 de junio y cuando se negocien los gobiernos, si se negocian, hay que poner encima de la mesa el artículo 135, la reforma laboral del Partido Socialista, la del Partido Popular, parar los desahucios, pero también habrá que poner encima de la mesa el no al TTIP, la solidaridad con las refugiadas y la insumisión a las políticas injustas de la Unión Europea. Vamos a seguir trabajando en las instituciones y, por supuesto, vamos a seguir en las calles, que es donde se conquistan nuestros derechos. Aunque estemos gobernando, tenemos que seguir organizándonos, movilizándonos en las calles para transformar nuestro país. Y empecemos por este lunes, acordaros, a las 7 de la tarde, todas las que podáis, vamos a esa manifestación que está organizada aquí en Madrid por los derechos de los refugiados y las refugiadas. Nos quedan muchísimas batallas por ganar y las tenemos que dar todas juntas porque somos alegres, somos combativas y juntas somos imparables. ¡Salud!